Buenos días, me da mucho gusto saludarles. Les reitero mi más cordial bienvenida. Eh, pues en esta ocasión, como hemos comentado en el foro de novedades, quisiera nuevamente animarlos a continuar esta etapa de estudios en el módulo a través de estas tecnologías de comunicación. Les recuerdo, mi nombre es Rodrigo Marín Vilchis, soy licenciado en Filosofía, licenciado en Derecho y me dedico a la investigación, a las gestiones en los juzgados, en la administración, para la administración pública también. Y también, como docente en algunas universidades, también en línea, y estoy para servirles. Les recuerdo que este módulo ha comenzado apenas el día 4 de mayo y concluirá el domingo 31, así que hay que ir resolviendo todas las actividades de manera oportuna. Les comento que por lo general, yo me encuentro generalmente de 8 a 10 de la mañana. Permítanme que aquí tengo otras reuniones. Aquí estamos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos. Y la comunicación, les pido de favor que sea principalmente en la plataforma. También pueden hacerlo por mi correo electrónico. Estos datos se encuentran también en pantalla, no en pantalla, sino en la plataforma y los pueden encontrar, pero a veces se me satura. El mensaje en la plataforma no tiene pierde porque constantemente lo estoy revisando, no solamente en este horario, sino a lo largo del día, pero generalmente este es el horario que yo tomo para dedicarme a estar ahí fijo, ¿no? Les recuerdo que los facilitadores tenemos 24 horas como término máximo para aclarar las dudas. Quienes me hayan preguntado algo, me han hecho solicitudes, pues verán que es casi instantáneo, 2 o 3 horas o 4, ¿no? Las actividades, ahí sí nos retrasamos porque se nos juntan, hay que verificarlas muy bien. Yo he recibido ya he calificado las actividades 1 y 2 de casi todos. Los felicito. En este grupo me ha dado mucha satisfacción que han escuchado las principales recomendaciones que son leer detalladamente las instrucciones y luego verificar que en la rúbrica se cumplan con cada una de las especificaciones. Así es exactamente como se debe de resolver. Yo también les solicito que le pongan su nombre a su trabajo porque pues abrimos varias ventanas en la computadora y para no tener un error, lo mejor es ponerle su nombre para identificarlo con toda claridad. También las fuentes de referencia, la mayoría de ustedes la ha citado muy bien. Yo les he recomendado utilizar las que se encuentran en la misma plataforma, las fuentes de consulta, pues para no estar buscando en otros lugares. Ahí ya tienen de dónde salió el material y además muchísimo más temas en la que se puede profundizar sobre estos aspectos que tenemos en el programa académico. También me ha dado mucho gusto verificar que todos han cumplido con esas características de respeto, de opiniones, de contestar, quizás con puntos de vista diferentes o que complementan, por supuesto. Y hay que observar estas normas de etiqueta que ya se encuentran también en la misma plataforma, en el foro de novedades, pues para que los trabajos se vean bien limpios, bien centrados, con los formatos correctos, de forma que sean prácticamente profesionales. Esto será un ejercicio para que cuando ingresen a la universidad, una vez que concluyan la preparatoria, pues no se les haga raro
sea algo con lo que corresponde. Así que también les recuerdo que quienes por alguna razón de enfermedad o, por ejemplo, problemas en la conexión como la que yo estoy teniendo en estos días, bueno, soliciten a su tutor o me manden un mensaje en el que me expliquen los motivos por los cuales no pudo concluir a tiempo y entonces se le puede otorgar una extensión. Esto, recuerden, será, si vence la semana en domingo, la entrega de trabajos, ya después del miércoles, pues ya no será posible solicitarla. Entonces tenemos 3 días nada más para que alguna contingencia se pueda pedir. Yo, para evitar este tipo de situaciones, siempre les recomiendo que se anticipen, que no lo hagan a último. El domingo en la tarde es muy difícil ya, porque puede haber problemas. Todos tenemos familia, hay actividades comerciales o de trabajo, tenemos que trasladarnos eventualmente, o nos falla la conexión. Lo mejor es anticiparse, pero existe esta figura en la que, si por alguna razón no pudo concluir, se enfermó alguna persona, bueno, pues lo solicite. También les recuerdo que en estos casos solamente será aplicable para las actividades de integración, porque los ejercicios formativos ya están previamente determinados por la plataforma, así que esos no los puede modificar ni el tutor ni nadie. Pero si en alguna ocasión no pudo resolverlo, recuerde que tiene un valor relativo en la calificación final, y de eso ya les he mandado en el módulo de novedades algunas de las características de la evaluación. Bueno, voy ahora sí a compartir la pantalla de la presentación que tenemos preparada para el día de hoy, pues para ir analizando. Ahora que nos estamos dando este tiempo, vamos a analizar estos temas tan importantes. Les recuerdo que aunque esta sesión pues es muy ambiciosa, es como lo que quisiéramos es que nos resolvieran todas nuestras actividades, tiene como finalidad ofrecer pues los recursos académicos, didácticos, es decir, en cómo puede hacerlo usted. Y el método que me ha resultado un poco más aceptado, más favorable, es darle una buena repasada a todos los recursos, una visión genérica. Hemos podido ver algunos fragmentos y así podemos saber muy bien cómo resolver nuestras actividades. Así que vamos a comenzar recordando que el propósito, para no perdernos, el propósito genérico de este módulo, bueno, pues es que vamos a hacer un recorrido por toda la historia de nuestro país, desde las culturas prehispánicas que vimos ya la semana pasada, y ahora vamos a pasar por los siguientes temas de la unidad 2. Y les recuerdo que tenemos un cuadro sinóptico muy bien hecho en donde se hace un elenco de todos los temas. En esta ocasión, bueno, pues ya nos iremos sobre estos que son la independencia, la guerra de reforma, el porfiriato, la revolución. Y en la siguiente semana veremos el cardenismo, la posguerra y el mundo contemporáneo. Aquellos quienes tengan pues estos sistemas donde pueden ver películas o algunos videos documentales, les recomiendo mucho pues que busquen estos temas, particularmente de la independencia, de la revolución, con la finalidad de que puedan abundar y conocer de forma pues más gráfica estos datos. Les recuerdo, en este módulo lo que estamos haciendo es un repaso del módulo 8, pero por supuesto también un repaso de lo que ya sabemos por la primaria, por la secundaria, por los estudios informales que nosotros
los conocimientos informales que nosotros adquirimos pues, por el turismo o porque vivimos en un cierto lugar. Digamos que es lo menos que puede conocer una persona que tiene acceso a la educación académica formal como la que estamos teniendo nosotros. Bueno, recuerden, son 3 unidades y ahora estamos en la unidad 2, de la independencia a la revolución. Así que los propósitos es profundizar en estos sucesos que nos dieron origen al México contemporáneo, los principales acontecimientos. Y para ello, pues, hay que recordar fechas, recordar personajes, recordar o estudiar los contextos, comprender por qué razón fueron propicios estos movimientos sociales. Por eso el contenido programático nos habla desde los orígenes de la independencia y los recursos que tenemos en la plataforma, pues nos van a ayudar a ver de manera muy, muy sintética. Esta es una gran ventaja de este programa de Prepa en línea. La verdad es que yo estoy encantado porque te ofrece una síntesis muy gráfica, con recursos, con audios, con videos, que te lo hacen muy, muy sintético y que eso, pues bueno, se queda en la memoria y es lo menos que nosotros debemos de conocer. Así que veremos la invasión napoleónica, motivo por el cual también hubo una inestabilidad en el gobierno español para poder seguir coordinando las acciones que se llevaban en América. Si ustedes reflexionan, pues verán cómo en el siglo XIX, prácticamente todas las colonias españolas de América, pues gestaron su propia independencia, precisamente por la inestabilidad que existía ya en el gobierno español. Claro que tuvimos todavía algunas muy recientes aquí en América Latina, todavía, por ejemplo, Belice, ¿no? De colonia inglesa, pues todavía es algo del siglo XX. Bien. Entonces, veremos en estos recursos los antecedentes sociales, económicos, también las etapas de la independencia y los principales protagonistas. En el foro Aprendiendo, este es uno de los foros que a mí en lo personal me gusta muchísimo, son de los favoritos, porque nos solicita pues explicar a qué personaje nosotros le tenemos una cierta mayor conocimiento o una cierta empatía y ahí lo explica cada quien y son muy interesantes también, por supuesto, las respuestas. Así que la independencia, cómo se instaura el Estado mexicano, cómo se funda, cómo fueron los movimientos políticos, los sistemas que gobernaron en este territorio, desde la monarquía, la república. Recuerden, la monarquía, como su nombre lo indica, monos, de latín mon, uno solo, una sola persona tiene la autoridad, eso es la monarquía. En este caso estamos hablando del primer emperador Iturbide, quien será muy controvertido. Se han escrito recientemente muchísimos puntos de vista. Los historiadores pues todavía no se definen. Bueno, pues hay diferentes puntos de vista. Sabemos que él fue un español, combate para la corona y luego defiende a la Nueva España, se proclama emperador de México, entonces es un tema controvertido. Sin embargo, es quien consuma la independencia de nuestro país. Así que mientras Hidalgo y el resto de los héroes que conocemos por la historia básica iniciaron el movimiento de independencia, bueno, hasta 11 años después, que celebraremos el bicentenario precisamente ya en el próximo año, se consuma la independencia y bueno, pues tenemos este personaje muy, muy, muy polémico. Bueno, la fundación, veremos en los recursos, la fundación del mexicano, el federalismo, las intervenciones extranjeras. Sobre las intervenciones,
Busquen, por favor, quienes tienen acceso a este tipo de servicios, de videos, de documentales. Hay algunos muy, muy interesantes que hablan precisamente de estas intervenciones y se comprende, se explica con mucho más detalle todas sus características. El liberalismo, las leyes de reforma, el proyecto político de Maximiliano, la república instaurada, el porfiriato y la revolución. Luego veremos el antirreeleccionismo de Madero, Villa y Zapata y la fase constitucional con Carranza. Así que los aprendizajes esperados son identificar precisamente estos factores que propiciaron la guerra de la independencia, sus etapas, comprender su trascendencia, ver las dificultades que tuvo México en los primeros años de vida independiente, los conflictos que tuvo que enfrentar con el exterior, precisamente refiriéndonos, por ejemplo, a la etapa de las intervenciones, bueno, el puerto de Veracruz, que es uno de los lugares más emblemáticos de nuestra nación. Por ahí ha entrado la civilización europea, la tecnología, la inculturación, por ahí se fundió también nuestra sociedad actual. Bueno, pues también cómo fue invadida, apenas acabábamos de tener la independencia y ahí estaban los extranjeros, los españoles querían volver a reconquistar, los franceses venían por deudas inventadas, la guerra de los pasteles, los americanos también tratando de expandir su territorio, que de hecho lo lograron, el motivo por el cual fue invadido nuestro país, son temas muy, muy interesantes. Además, debemos de distinguir las etapas del liberalismo, la guerra de reforma, toda la circunstancia en la que en esa época, pues el clero era casi el gobierno. Y entonces, tener que separar estas prerrogativas de cada uno, bueno, pues tuvo también muchas dificultades porque había personas pues que no lo aceptaban y otros que obligaban a aceptarlas. En fin, fue una situación muy antagónica entre los mismos connacionales. Además veremos en esta semana pues las características del porfiriato, el modo en que se fue desarrollando también nuestro país, la situación social tan extremadamente deplorable de algunos sectores y al contrario, con el desarrollo de la tecnología, la industria minera, bueno, pues la exuberancia de la riqueza de otro sector muy pequeñito de nuestra sociedad y por supuesto también de los extranjeros. Veremos la organización política de las estructuras de este porfiriato, la Revolución Mexicana y su fruto más importante, que es la Constitución que gobierna hasta nuestros días. Así que vamos a darle un repaso muy simple de los recursos que tenemos. El primero nos va a hablar de la crisis de la monarquía y vienen aquí los motivos que hay que leerlos. Les he recomendado pues ir subrayando, ver algunos de los elementos fundamentales, la mala economía, la inestabilidad política, las reformas liberales, los antecedentes de la guerra, de la Nueva España, y aquí no den por obvio, pues ya vimos el cuadro sinóptico y ya. Yo les invito a que se tomen el tiempo de escuchar también las grabaciones. Están muy bien preparadas. Es un gran esfuerzo del equipo académico de la prepa en línea, en la que también hace como noveladas las participaciones. Bueno, a mí me parece encantador. Han buscado artistas que puedan dramatizar estos fonogramas, así que no caigan en la tentación de irse directamente a las actividades. Yo les invito a que también estudien por gusto. Por supuesto, hay que pasar los cuestionarios, hay que hacer las actividades con detalle, eso es lo primero, y sí, hay que fijar bien la atención,
pero hay que también tomarle el gusto de este tipo de esfuerzos que han hecho otras personas y lo ponen a su disposición por estas tecnologías. Por ejemplo, cuando se habla de la independencia y sale este personaje tan importante que es Morelos, bueno, pues ahí nos va a explicar en este fonograma, pues de forma pues dramatizada, su pensamiento, cuáles eran sus principios. Y aquí tenemos un cuadro sinóptico chiquitito donde nos habla de las características fundamentales. Ya no tenemos que leer libros y libros y libros, enciclopedias, periódicos, ¿no? Aquí ya viene muy bien resumido lo mismo cuando nos habla de la fundación del Estado mexicano. Vienen aquí bien determinadas las fechas y hay que tomar nota porque es precisamente con estos conocimientos como vamos a resolver nuestras actividades. Cuando habla de la monarquía y la república, cuáles fueron las fechas en las que México tuvo, por ejemplo, un gobierno centralista y cuando se dice que comenzó la república restaurada, que fue a partir de Juárez. Por supuesto que aquí hay que valorar en su justa medida que imagínense la Nueva España, llegan los conquistadores, andan todos desperdigados, no hay una identidad clara, comienza la gesta de la independencia, pero pues prácticamente es como local, no se sabe todo. Bueno, pues las constituciones y precisamente durante este gobierno, pues ya se fueron determinando las características tanto del gobierno como de las entidades federativas y digamos que comenzó jurídicamente hablando un México que tuvo este soporte legal. Vemos aquí también una síntesis de estos temas, el federalismo y el centralismo, con algunas de sus características, quiénes los impulsaron, cómo es que se fueron conformando. Y aquí nos va a hablar de las intervenciones, las fechas. Más adelante les voy a recomendar algunos sitios donde podemos ver algunos objetos que puedan ilustrar mejor las características de estos problemas tan graves y que inexplicablemente todavía, no obstante el poderío de las naciones extranjeras, su armamento, el dolo con que fuimos invadidos, pues aquí estamos, ¿no? Todavía México continúa en su independencia y en su soberanía. Nos va a presentar aquí un cuadro sinóptico sobre estas corrientes políticas, estas corrientes ideológicas, sobre el conservadurismo y los liberales, las características del imperio de Maximiliano. Sabemos que de Maximiliano se ha escrito muchísimo, se considera también como uno de los ideales, digamos, de novela, como muy romántico en sus acciones, el sentido por el cual tuvo que ser solicitado por el gobierno que entonces estaba en nuestro país, se lo piden a Europa. Bueno, pues hay contextos y circunstancias en las que las naciones extranjeras presionaron para tener este tipo de gobierno, cómo es que pues tuvo que enfrentar a un imperio pues, en el que no fue bien recibido, que tuvo un apoyo muy relativo de una minoría de la sociedad y cómo, bueno, pues evidentemente fue derrocado. Por supuesto también la tragedia en la que él se tuvo que enfrentar, dado que pues aunque él estaba siguiendo lo que en ese momento estaba instaurado en el gobierno, bueno, pues sabemos que Juárez, quien tenía esa capacidad de indultarlo, no quiso hacerlo. Los historiadores hablan de muchos motivos, pues para que fuera una advertencia, para que los europeos no regresaran. En fin, es una cuestión muy controvertida y se ha escrito mucho. Así que aquí tenemos un cuadro sinóptico muy bien hecho. Y recuerden hacer una visita virtual, por supuesto, sobre todo quienes viven lejos y durante esta época de contingencia,
pues hacer una visita virtual al castillo de Chapultepec, en donde se encuentran algunos de los objetos que todavía se conservan de este momento histórico. Cuando vemos este recurso en la República restaurada, bueno, aquí vienen los principales actores políticos, las fechas bien definidas, y además los documentos jurídicos más importantes, como el Plan de la Noria, el Plan de Tuxtepec. Y luego vamos a analizar el porfiriato, la Revolución Mexicana con sus elementos fundamentales, los personajes, quienes más intervienen, la evolución que tuvo nuestro país a partir de la Constitución de 1857, los principales ejércitos, por supuesto que hubo muchos más. Sin embargo, aquí nos presentan de los más influyentes, con los personajes más representativos, como la División del Norte de Pancho Villa. Aquí nos presenta este recurso que bueno, pues si ustedes lo ven, es muy sintético, tiene una fotografía histórica y por supuesto está dramatizado para que nosotros tengamos los elementos fundamentales de los conocimientos que debemos de saber. La promulgación de la Constitución y, por supuesto, recuerden participar en el Foro Aprendiendo. Les recuerdo la plataforma, aunque en esta ocasión no lo califica, sí detecta cuando participamos. Así que yo les invito a que no caigan en la tentación de que porque no se califica, no participo, me lo ahorro. No, este sistema de estudios, usted no va a la escuela, no tiene que estar ahí, a ver, enséñeme la tarea, se la voy a corregir, no está con el maestro. Amor, me tenías bien preocupada. Este tipo de técnicas son técnicas que ya se han estudiado por expertos, por pedagogos, que tienen como objetivo que usted asimile mejor los conocimientos, que se le quede mejor Ahora, pues, grabada ¿así en ir la al banco? No. memoria los conocimientos fundamentales. Anda, con cuidado, con cuidado. Les pido de favor que apaguen sus micrófonos para que no se vicie la transmisión. Busquen ahí en su dispositivo electrónico donde se apaga el micrófono para que podamos continuar. Enseguida los van a aprender en el momento de las preguntas. Así que vamos a resolver en esta semana la actividad 3 y 4. En la actividad 3 hay que descargar este documento y hay que irlo llenando. Yo les reitero de favor, póngale su nombre, es más cómodo para los facilitadores, para que lo podamos identificar. Y hay que llenar, así como está el cuadro sinóptico, este cuadro, bueno, las fechas, los eventos, y por supuesto también en la actividad integradora 4 hay que hacer lo mismo, descargar el documento, ponerle su nombre, irlo llenando todo y colocar incluso sus fuentes. Ya esta aplicación me está diciendo que ya tenemos poquito tiempo, así que, bueno, pues hay que resolver también las actividades formativas, que son 2 cuestionarios, y contestar el cuestionario de las múltiples perspectivas. Como recursos adicionales, yo les invito a visitar el Museo de las Constituciones en esta página y ustedes podrán ver ahí también algunos artículos bien sintéticos sobre estos temas que seguramente le va a ser de su interés. También visitar el Museo Nacional de la Revolución. Ahora se encuentra cerrado para los que vivan cerca de la Ciudad de México, pero lo pueden hacer también de manera virtual. Es un lugar donde se conservan objetos, banderas, uniformes originales de esa época, muy atractivo. También les recomiendo pues ir escribiendo su propia biografía. Si usted vive en un lugar que seguramente hubo acontecimientos históricos importantes, bueno, pues cuéntenos qué es lo que usted ha visto, qué es lo que el gobierno local ha desarrollado para conocer mejor este tipo de acontecimientos, en fin. Ahora sí, pueden
participar, si gustan ustedes, pues habilitar sus micrófonos. Aquí nos han puesto y les invito a que participen en el chat, pongan su nombre, desde donde nos escuchan. Por ejemplo, Azalia nos está escuchando desde el Estado de México, en Chalco, así que les mandamos un gran saludo. Bueno, alguien más que quiera participar, si tiene alguna duda en este momento, la puede expresar. Felipe está en Guadalajara, Jalisco. Enhorabuena. Fíjese nada más, qué gusto poderle saludar. Bueno, y en el caso de que en este momento no lo consideren o digan, ay, pues ¿de qué nos está hablando? Apenas nos estamos enterando de estos temas. Bueno, lo piensan y me lo mandan por la plataforma. ¿Alguna pregunta? Ya saben, estoy para servirles. En conclusión, hemos tratado de identificar los orígenes de la Guerra de la Independencia. Esta es la conclusión de la semana y a través de los recursos, sus protagonistas, el impacto de sus ideologías, también las consecuencias de la Guerra de Independencia, las dificultades que México atravesó en sus primeros años, además los conflictos que tuvo que enfrentar nuestro país con otros gobiernos, las etapas del liberalismo, las guerras de reforma, también las características del porfiriato. Todo esto viene en los recursos, y comprender de modo general la organización política y la importancia que tuvo la revolución. Como fruto tenemos, por supuesto, la Constitución. Voy a compartir nada más para concluir esta pantalla, y es que se recomienda, bueno, pues así pedagógicamente están muy bien hechas estas recomendaciones. Primero, responder la actividad de habilidades socioemocionales de la semana, revisar estos recursos, crisis de monarquía, antecedentes, independencia, fundación. Después, responder la actividad formativa de Hidalgo a Juárez, porque aquí están los recursos que se relacionan. Completar la actividad integradora de la independencia a la República restaurada. Revisar los recursos del porfiriato, la revolución, la presidencia, la lucha armada, responder la actividad formativa de Díaz a Obregón y luego contestar la integradora del porfiriato a la revolución y, por supuesto, compartir dudas y participar en el foro. Así que, bueno, estas son las recomendaciones. Felipe dice que es muy compleja. No, Felipe, no es complejo. Imagínense, cuando a mí me hicieron un examen, me dijeron, a ver, para la próxima semana se lee 20 libros. Pues 20 libros son 20 libros. Usted solamente tiene que repasar algunos recursos que están bien sintéticos. Son, sí, a diferencia de otros módulos, y sí comparto su opinión, a diferencia de otros módulos, este está un poco más denso. Sí, es más denso, sin duda. De todas maneras, está muy bien resumido. No hay que perderse en los detalles. Por eso, en esta presentación, yo le he tratado de mostrar cuáles son los principales temas y de ahí cuáles son los aspectos, las fechas, las características y los personajes básicamente. Y tenemos una gran solución, que es leerlos, resumirlos, y verá que va a ser muy sencillo contestarlos.